Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. San Francisco de Asís, ruega por nosotros y por nuestras familias. Bueno, yo preparé esta catequesis usando el Catecismo de la Iglesia Católica, donde, sobre todo en la segunda parte del Catecismo, se explica cada uno de los 7 sacramentos. En concreto, los puntos que habla de la unción de los enfermos van desde el 1499 al 1532. 1499, 1532. Son 30 números. También otra fuente importante que resume un poco es el compendio del Catecismo. El Catecismo se publicó hace 30 años, más o menos, 1932, el Papa Juan Pablo II. Y después el Papa Benedicto sacó lo que se llama el Compendio del Catecismo en el año 2005, preguntas y respuestas. Y al menos esa es la fuente principal de todas mis catequesis, porque no es mi enseñanza, digamos, es la enseñanza de la Iglesia. La unción de los enfermos es uno de los sacramentos que llamamos de curación. ¿Cuál es el otro sacramento de curación? La reconciliación o la penitencia. Podemos agrupar los sacramentos de distintas maneras. Los sacramentos de iniciación, sabemos que son el bautismo, la confirmación y la comunión. Los sacramentos de servicio, el orden sagrado y el matrimonio. Los sacramentos de curación, penitencia y unción de los enfermos. Y hay otro grupo que, les soy sincero, yo lo aprendí preparando esta catequesis. Otro grupo de sacramentos, que son estos que acabamos de mencionar, pero con otra perspectiva, que son los sacramentos para el final de la peregrinación. Si el bautismo, la confirmación y la comunión son los sacramentos para el inicio de nuestro peregrinar en la tierra, hay otros 3 que son para el final de esta peregrinación, que son la reconciliación, la unción de los enfermos y la Eucaristía en forma de viático. Cuando uno recibe la última comunión, esa Eucaristía se llama viático. El viático es el alimento del peregrino. Vía en latín significa camino. Viator significa caminante. El viático es el alimento del peregrino. Y en este caso, del peregrino, del caminante, del que está por cumplir el último tramo de su caminar. Por eso, sobre todo cuando uno asiste a un enfermo terminal, que está con una enfermedad irreversible, podemos decir, pero está consciente, lo podemos alentar justamente a que se prepare para confesarse, recibir la unción y la Eucaristía antes de que quede inconsciente. Y esos 3 sacramentos, que incluso se dan con un rito continuo, son los sacramentos para el final de la peregrinación. Y les soy sincero, yo esto lo aprendí gracias a ustedes, gracias a tener que preparar esta catequesis, porque obviamente que yo siempre lo hice, pero pensarlo así y con un nombre para el final de la peregrinación es muy importante. Cómo Dios está siempre con nosotros, ¿no? Y nosotros tenemos que estar
estar siempre con Él. Porque una de las tentaciones, justamente una de las dificultades que uno tiene ante una enfermedad grave es la desesperación, el rechazarlo a Dios. Y de hecho tal vez alguno de ustedes tuvo la experiencia, ¿no?, de ofrecer la presencia del sacerdote y que el enfermo no la acepte. Por eso, sobre todo en la pandemia, ¿no?, o inclusive hoy, los guardianes preguntan: ¿está consciente la persona si quiere recibir la unción? ¿No? Preguntan eso. Porque si lo pide el señor X del sacramento, pero la persona no, va al sacerdote y capaz que me revolea cualquier cosa. Iba a decir una olla, pero no va a tener una olla, ¿no? Por eso es importante, sobre todo cuando está consciente, la persona tiene que quererlo también. Si no, pero por eso querer estar cerca de Dios, porque Dios quiere estar cerca nuestro. Así que en este sacramento, la Iglesia encomienda a los enfermos al Señor sufriente y glorificado, para que lo alivie y lo salve. El misterio de Cristo es uno solo. Cristo padeció, murió y resucitó. En este tiempo de Pascua estamos contemplando sobre todo a Cristo resucitado, pero no nos olvidamos que Él padeció. Cuando la Iglesia se acerca a un enfermo, al enfermo mismo inclusive, le hace pensar y reflexionar y acudir a Cristo sufriente. Porque una de las cosas que uno, en ese suscitar la fe inclusive de la persona que está enferma, es justamente que ese sufrimiento o a ese sufrimiento le ponga sentido. Los cristianos sufrimos con sentido. Muchas personas sufren y no saben para qué sufren o por qué sufren. Nuestro sufrimiento como cristianos, lo dice San Pablo en la carta a los cristianos de Colosa: completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo. El cristiano cuando sufre se une a la pasión de Cristo, que sufrió antes que yo. Sufrió injustamente. El sufrimiento que nosotros tenemos fruto de las enfermedades es un castigo por un mal que cometieron nuestros padres primeros, ¿no? Adán y Eva. El sufrimiento y la enfermedad es un castigo del pecado original. Esa es la explicación que damos nosotros al sufrimiento. ¿Por qué hay sufrimientos en el mundo? Males, guerras. ¿Por qué moriremos? La muerte es un castigo. No, Dios no castiga. No, sí, Dios castiga. La muerte es un castigo. El sufrimiento, los dolores de parto son un castigo. El tener que trabajar sufriendo o cansándose es un castigo. Todo eso está en el libro del Génesis. Esa es la enseñanza de la Iglesia. Pero bueno, sufrimos porque somos seres humanos y por ser humanos padecemos esas consecuencias del pecado original. Pero Dios no nos deja solos. El Papa San Juan Pablo II escribió un documento que se llama Salvificis Doloris, el dolor salvífico. Cuando uno sufre, si eso lo ofrece por sus pecados
lo ofrece por la conversión de otra persona, lo ofrece por el bien de la iglesia, ese dolor está tomando sentido. Por eso es importante esto: la iglesia encomienda a los enfermos al Señor sufriente y glorificado, ¿no? Porque no es solamente la pasión de Cristo, es pasión, muerte y resurrección, el misterio de Cristo total. Y la iglesia anima a unirse libremente a la pasión y muerte de Cristo y así contribuir al bien del pueblo de Dios. Eso es importante porque, sobre todo, ¿no?, los que forman parte del servicio sacerdotal, y digo, nos va a pasar a nosotros mismos cuando tengamos una enfermedad grave y nos duela. Bueno, eso tiene que tener un sentido. El primer sentido es unirse a la pasión de Cristo, recordar y vivir que Cristo sufrió por mí. San Pablo dice: Cristo me amó y se entregó por mí. Y uno, no solamente la muerte, sino también los sufrimientos. Dice Santo Tomás que Jesús sufrió en los 5 sentidos. Dice que sufrió todos los males que se pueden sufrir. No en el sentido material, pero sí, como sufrió en los 5 sentidos, sufrió mucho. Sufrió en el gusto cuando tomó vinagre. Sufrió en el tacto por los clavos. Sufrió en el sentido del olfato, el olor a muerte, a podrido, a sangre, a tierra, en la pasión. Sufrió en el oído con los insultos. Sufrió en la vista cuando vio sufrir a su madre. Es muy fuerte, ¿no? Pero bueno, ese es el sufrimiento cristiano, ¿no? Para nosotros no es que sufrimos y nada más. No. La Iglesia anima a unirse libremente a la pasión y muerte de Cristo. Es clásica la imagen del sacramento de la unción del enfermo con una cruz en la mano. Justamente. Lo más común en Argentina, al menos que yo he visto, es que tienen el rosario en la mano. Pero en películas, incluso antiguas, en blanco y negro, una persona que está muriendo tiene la cruz en la mano. Porque justamente se está uniendo a la pasión de Cristo, esperando la resurrección que vendrá después de la muerte, justamente, o la salvación. La Iglesia confía al Señor sufriente y glorificado para que los alivie en ese sufrimiento, y también somos testigos de esa gracia o de ese efecto del sacramento, ¿no? ¿Qué es lo que produce el sacramento en los enfermos? Consuelo, paz, alivio. Digo, los guardianes que han acompañado a algún sacerdote han visto, ¿no?, que el enfermo recibe la unción e incluso empieza a dormir, respira de otra manera. Y eso no tiene una explicación médica, es espiritual justamente. Al menos a mí me lo han dicho. No, me han mandado un mensaje: padre, usted se fue y se quedó dormido, y hace un montón que no dormía. Siempre gritando, siempre alterado. Y justamente porque la unción produjo ese efecto de alivio en el alma, ¿no?, que redunda en el cuerpo porque somos una unidad. En la enfermedad experimentamos la impotencia, los límites, nuestra finitud. Experimentamos que somos finitos, que tenemos límites, que vamos a morir. Siempre en una enfermedad entrevemos la muerte. Y ante la muerte o ante la enfermedad,
tenemos como dos actitudes humanas, digamos, ¿no? La angustia, el repliegue sobre sí mismo, la desesperación y el extremo que sería la rebelión contra Dios. O justamente la actitud cristiana de maduración, de ver lo esencial. ¿Cuántas personas enfermas se dan cuenta que pusieron energías en cosas superfluas en la vida, ¿no? Y ahora justamente en el hospital, todo conectado, todo ahí, se dan cuenta que lo más valioso, eso me pasaba muchas veces en las confesiones, ¿no? Me arrepiento del tiempo que no pasé con mi esposa, del tiempo que no pasé con mis hijos, del tiempo que no perdí el tiempo, ¿no? Uno empieza a ver lo esencial también en la enfermedad. Y muchas veces el retorno a Dios. Muchas personas ante una enfermedad vuelven a Dios. Y más de una vez Dios sana el cuerpo de esa persona para darle otra oportunidad. Hay veces que no, que la persona recibe la unción y muere. Pero otras personas reciben la unción y se recuperan. Y bueno, justamente eso, para que vuelva, porque evidentemente no era su final ese, aparentemente sí, pero no, Dios le sana el cuerpo muchas veces para que justamente den testimonio de eso. Acuérdense que Jesús en un momento sana a 10 leprosos y solamente uno vuelve a dar gracias. También es triste eso, ¿no? Pero ¿cuántas personas Dios las cura, les da esa oportunidad y sigue la vida loca, digamos, ¿no? Y no aprovecharon, no agradecieron, no fueron testigos justamente de esa sanación que Dios produjo en su interior. Y bueno, justamente este momento de la enfermedad, que tiene sus dificultades, también tiene sus tentaciones. Y cuando uno está enfermo, el diablo también lo tienta. Lo que pasa es que el diablo nos pone a prueba para hacernos caer. El diablo nos tienta justamente en el momento final, para que en el momento final rechacemos a Dios. La unción de los enfermos tiene como efecto también brindar un escudo a la persona contra las tentaciones del diablo. Porque el diablo se va a desatar contra esa persona para que la persona desespere, o sea, peque contra la virtud de la esperanza. Deje de esperarlo a Dios, de esperar recibirlo después de la muerte, ¿no? Por eso esto es importante también como efecto de la unción de los enfermos. Ante la tentación del demonio, una gracia especial que da el sacramento como escudo y protección ante las tentaciones del último momento, a las que uno incluso puede consentir, porque si la persona enferma tuvo tentaciones, por ejemplo, ¿no? Mira cómo estás, no podés hacer nada, tenías tal proyecto, y si Dios me está castigando, Dios, yo no creo más en Dios. Es así, por eso, hoy que hablé tanto de la Virgen en la homilía, ¿no? Con los nenes, el rosario y todo, tampoco era hablarles de todo, pero ¿qué le pedimos a la Virgen? Que ruegue por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. Porque en la hora de nuestra muerte tendremos tentaciones que Dios permitirá. Dios permite las tentaciones sabiendo que las podemos superar. Pero las tentaciones
tentaciones uno las supera acudiendo a Él. Cuando uno con su fuerza pretende superar la tentación, nunca va a superar nada. Por eso acá es otra cosa, ¿no? Dios tienta, sí, Dios tienta. Pero Dios tentar es poner a prueba. Dios pone a prueba porque sabe que podemos superarlo. Y si no lo superamos fue porque no acudimos a Él, en el fondo porque no quisimos. El diablo también tienta, pero el diablo tienta para mal, Dios tienta para bien. Dios nos pone a prueba para que superemos la prueba y crezcamos. Dios tienta, Dios prueba, como dice, se prueba el oro en el fuego. Tenemos ejemplos en el Antiguo Testamento de la enfermedad como camino de conversión, por ejemplo, ¿no? En el Salmo 38, Salmo 39 también. También el Salmo 6 habla de el enfermo que implora de Dios la curación. El Salmo 38 también, el lamentarse ante Dios. Es normal lamentarse, ¿no? Pero lamentarse ante Dios. En el Salmo 38, lamentarse ante Dios. El Salmo 6, implorar de Dios la curación. Y en el Salmo 39, la enfermedad como camino de conversión. Justamente una persona se entera que tiene una enfermedad grave y, digamos así, se pone las pilas. Y dice, bueno, no, ya está, me tengo que convertir, ya. Yo había dicho que algún día me iba a confesar, que algún día iba a empezar a ir a misa, que algún día iba a empezar a rezar. Entonces la enfermedad activa la conversión, el volver a Dios. Y Dios permitió esa enfermedad justamente para eso. Dios tiene distintos caminos para llevarnos a Él. Distintos caminos. Y la enfermedad es un camino posible. Dios hecho hombre, Jesucristo, tiene poder para curar. ¿Cuántas curaciones de Jesús? Muchas. Ciegos de nacimiento, paralíticos. Poder para resucitar, ¿no? Pero interesante también ver que Jesucristo, Dios hecho hombre, no curó todas las enfermedades. En esos 3 años de su vida pública, no curó a todos los enfermos. Eso, digo, también es una prueba, algo que tenemos que tener en cuenta, que no todas las personas se van a curar, inclusive con la unción de los enfermos, o no se van a curar todas con la medicina, porque no. Pero volvemos, cuando uno acude a Cristo, ¿no? Una persona enferma acude a Cristo para que lo cure, y sí, algunos se van a curar, otros no. Pero digo, esto es importante acordarse que cuando Él estaba en la tierra no curó a todos, siguieron habiendo enfermos. Siguió habiendo paralíticos, ciegos, sordos, mudos, leprosos. Claro, eso iba a decir yo. Porque no todos acudieron a Él, pero porque tampoco dentro de los discípulos no tenemos todos los testimonios, ¿no? Pero seguramente había enfermos. Exactamente, pero aparte, como dije hace un ratito, el catecismo lo dice en el 1505. La enfermedad es una consecuencia del pecado original.
y esa consecuencia está, y Dios es justo. Entonces uno sufre, pero algunas de esas personas enfermas justamente fueron curadas para manifestar incluso que Dios tiene poder sobre la enfermedad. Pero aunque no todos fueron curados físicamente, las personas que acuden a la unción de los enfermos tienen que ser curadas espiritualmente. Porque Dios no nos prometió la vida terrena para siempre. Nos prometió la vida eterna, y para conseguir la vida eterna hay que morir a esta vida. Como murió Él y como el grano que cae en tierra y muere para dar fruto. Todos nos queremos agarrar a esta vida lo más que podamos. Todos. Pero sabemos que nos vamos. Por eso Jesús no vino justamente a dar esta vida. Yo lo decía hace poco, ¿no? Aparte, esta vida para siempre es insoportable. Yo ya estoy cansado que suene mi despertador a las 6 de la mañana. Ven, esta vida, todos los días bañarme, para siempre todos los días bañarme. Todos los días hacerme la comida, todos los días de mi vida dar clase, tener que estar preocupado de dar clase para tener un sueldo y que el sueldo alcance. Esto para siempre. No, por eso Jesús no nos promete esta vida para siempre. Nos promete la otra. Por eso no todas las enfermedades fueron curadas, van a ser curadas tampoco. Jesús entonces, ese ministerio de compasión, que incluso llega a identificarse con los enfermos. En el capítulo 25 del Evangelio según San Mateo, Jesús dice: estuve enfermo y me vinisteis a ver. Se preocupa por los enfermos y llega a identificarse con los enfermos. Pero también le da el poder a los apóstoles para que curen a los enfermos. Por eso acá tenemos dos citas bíblicas que son importantes, especialmente primero donde se insinúa el sacramento de la unción de los enfermos, que es San Marcos capítulo 6, del versículo 12 al 13. Los discípulos sanaron a muchos enfermos ungiéndolos con óleo, dice San Marcos. Ahí está insinuado el sacramento de la unción. Había sido instituido por Jesús. Los 7 sacramentos fueron instituidos por Cristo. Pero en Marcos capítulo 6 se insinúa. Y sobre todo es en la carta del apóstol Santiago donde podemos decir que tenemos la promulgación de ese sacramento. Si se acuerdan, parte de la liturgia de la palabra, del sacramento de la unción, porque siempre está la liturgia de la palabra, son justamente las palabras del apóstol Santiago. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Pregunta, ¿no? Llame a los presbíteros de la iglesia, que oren sobre él y lo unjan con óleo en el nombre del Señor. Y la oración de la fe salvará al enfermo, y el Señor hará que se levante, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. El capítulo 5 de la carta del apóstol Santiago. Santiago promulga, ¿no?, algo que ya existía, pues el sacramento fue instituido por Cristo. San Marcos lo insinúa, Santiago lo promulga y lo recomienda. ¿Está enfermo alguno de ustedes?
llame a los presbíteros de la iglesia, que oren sobre él y lo unjan con el óleo en el nombre del Señor. Y la oración de la fe salvará al enfermo, y el Señor hará que se levante, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. ¿Ven cómo está relacionada la unción de los enfermos con la penitencia? Si un enfermo recibe la unción inconsciente y antes de quedar inconsciente pidió perdón de sus pecados, pero no pudo confesarse, el sacramento le perdona los pecados. Si la persona está muy grave, el sacerdote suele dar también la absolución, se llama así in extremis, in articulo mortis, que incluso tiene indulgencia plenaria. O sea, si esa persona quedó inconsciente habiendo pedido perdón, el sacerdote cuando le da la absolución, le da la indulgencia plenaria. ¿Qué quiere decir eso? Que le perdona todas las penas merecidas por los pecados, esas penas que se pagan en el purgatorio. Si el sacerdote le perdona las penas, esa persona no pasa por el purgatorio, va directamente al cielo. Es una bendición especial, justamente, es una indulgencia plenaria. Cuando uno comete un pecado, existe el pecado, pero también la pena, que uno tiene que pagar por su pecado. Yo siempre pongo el ejemplo para distinguir culpa y pena. Cuando un nene está jugando al fútbol, ¿no?, en la vereda, y rompe el vidrio de la ventana del vecino, bueno, rompió el vidrio, ¿no? La mamá del nene se acerca y a la vecina le pide disculpas porque el nene rompió el vidrio. ¿Es suficiente? ¿Y el vidrio? Entonces sí, la vecina, yo te perdono, sí, pero tu hijo me rompe el vidrio. Entonces mira, yo mañana voy a ver cuánto sea en la librería. Entonces, el pecado sería haber roto el vidrio. Dios perdona el pecado, pero el vidrio, ¿quién lo arregla? Esas son las penas. Por eso hacemos penitencia. La penitencia que el sacerdote me da y yo tengo que cumplir, aunque sea un Ave María, tiene como objetivo sanar o satisfacer esa pena que está unida a mi culpa, a mi pecado. En general, los pecados que cometemos tienen su pena y no termino de sanar esas penas en la tierra. Por eso, para eso es el purgatorio, justamente. Para sanar esas penas, esos desórdenes que yo mismo produje en la tierra con mis pecados. Porque al cielo hay que entrar con el traje de fiesta. Eso dice Jesús. Amigo, ¿cómo estás acá sin el traje de fiesta? Al cielo se entra habiendo arreglado todo lo que yo desordené en la tierra, habiéndome arrepentido de mis pecados, pero también habiendo resarcido todo el desorden que produje. Cuando un enfermo muere, mejor dicho, queda inconsciente, habiendo pedido perdón, y el sacerdote le da esa absolución con indulgencia plenaria, esa persona muere y va al cielo. Las indulgencias, ¿no? Importante. ¿Esa es la bendición papal? Esa es la bendición papal. El Papa, que la verdad que no sé quién fue, le adjuntó justamente a esa absolución in extremis esa gracia, que es la indulgencia plenaria. Bendición papal. Jacinta. Digo, si la persona estaba inconsciente, ¿cómo sabe si pidió perdón antes? Es justamente la generosidad de la Iglesia, en este caso del sacerdote, se la da. Yo me doy cuenta que una persona está respirando de muerte. Los que hemos estado delante de muchos enfermos sabemos cómo respiran. Yo le doy esa bendición. No lo
lo sé. Se la doy igual, confiando en que esa persona pidió perdón y haciendo lo que humanamente es posible. Sacerdotalmente yo estoy ahí, me llevaron, fui, llegué y le estoy dando esa bendición estando él vivo. Es justamente la generosidad de Dios. ¿Cuántas personas saben que yo los viernes estoy acá confesando? ¿Cuántos vienen? No sé, pero yo hago lo posible para estar. A veces más temprano, a veces más tarde, pero trato de estar. Y eso es Dios, es la generosidad de Dios. Eso aprendí en el seminario. Cuando uno sobre todo ve a un sacerdote en el confesionario, está solo el sacerdote solo en el confesionario es un signo de la paciencia de Dios, que espera. Dios es paciente. Bueno, y Dios, Jesucristo, ¿no? Dios hecho hombre, le confía, los hace partícipes a los apóstoles y estos a sus sucesores de este sacramento, ¿no? Que en la iglesia primitiva es un rito, es una celebración. Vuelvo, es un rito. Hay que llamar a los presbíteros oran sobre él. Sabemos que imponen las manos. La unción de los enfermos tiene una imposición de manos con la unción en la frente y en las manos de los enfermos, en la medida de lo posible, ¿no? Puede pasar que el enfermo tiene todas las manos lastimadas y quemadas y no se le puede tocar las manos. Bueno, pasó en la semana, a la casa de una señora, hice la unción en la frente y acá en el hombro. Pero importante es que este punto, ¿no? Que hay un rito. Los presbíteros, sinónimo de sacerdote, ¿no? Se ora sobre el enfermo en silencio, se imponen las manos y se lo unge en el nombre del Señor. Eso es básicamente, ¿no? Este nombre, unción de los enfermos, hasta hace poco, digamos, pocos años, podemos decir 50 años, ¿no? Lo más común era escuchar hablar de la extrema unción. Extrema unción. Y no está mal, porque en algunos casos es extrema. Justamente estamos diciendo que una persona que está muriendo es la última unción. Pero no siempre es la última unción, porque vuelvo, la persona se puede recuperar. Por eso la Iglesia, después con la reforma del Vaticano II, el nombre más común es unción de los enfermos. Con eso también se amplió un poco quiénes son las personas que pueden recibir este sacramento. No hace falta esperar estar muriendo para recibir la unción, porque la unción, ya lo vamos a ver, aunque ya lo dije un poco, tiene distintos efectos. La gracia del consuelo, de la paz, ¿no? Muchas personas que están en la vejez saben que la muerte se acerca y ya eso mismo les produce angustia, tristeza, y tal vez la muerte va a ser dentro de 10 años, pero como uno ya tiene todos los achaques de la vida, justamente la Iglesia, mejor dicho, Cristo, reconforta a esa persona para que pueda soportar las dificultades de la vejez o de la enfermedad, justamente. Pero por eso, unción de los enfermos. El tiempo oportuno para recibirlo es el peligro de muerte por enfermedad o por vejez. Por enfermedad o por vejez. Se puede reiterar esta unción si el enfermo se agrava, por ejemplo, o si se cura, se sana y después se enferma de vuelta. Ustedes saben que hay unciones que no se repiten, ¿no? Por ejemplo, la confirmación es una unción que no se repite. El matrimonio no se repite. Carlitos, en el matrimonio se nota que nunca te casaste todavía, pero en el matrimonio no hay unción, hay una bendición, pero no te ponen ningún aceite. En el bautismo también hay una unción que no se repite.
En el sacerdote hay una unción en las manos que no se repite. Cuando el sacerdote, el Papa, lo elige obispo, la unción es en la cabeza, con el Santo Crisma. Pero es importante darse cuenta que hay unciones que no se repiten. La unción de los enfermos se repite, se puede repetir. Apropiado recibirla antes de una operación grave o operación importante, mejor dicho, ¿no? Y también recibirlo personas de edad avanzada que las fuerzas se van debilitando. Las embarazadas en peligro de muerte, digamos, ¿no? Pero no por el hecho mismo de estar embarazadas. Pero sí puede ser el caso de una enfermedad de la embarazada, ¿no? Bien, los fieles, ustedes, ¿no? Los fieles laicos, porque supuestamente yo soy fiel también, ¿no? Pero yo soy fiel sacerdote. Pero los fieles laicos deben animar a recibir al sacerdote. Ustedes que saben estas cosas, que escuchan estas cosas, tienen que animar a otros a recibirlo, la unción, a que no tengan miedo. No, cuántos familiares, muchas veces uno no llega al enfermo porque no, si viene el sacerdote le va a dar miedo. ¿Pero miedo de qué? Miedo de que se va a enterar que va a morir.